buenos días. Estamos en otro episodio de Poliscopio. Mi nombre es Michael Navas, soy historiador, profesor universitario, documentalista y, bueno, cineasta, evidentemente. Hoy vamos a tocar un tema sobre el TikTok y su influencia en la política, en los jóvenes y en la política, o solamente el TikTok es entretenimiento. Para empezar, TikTok se ha hecho en Venezuela particularmente muy influyente en un sector de la sociedad que son los jóvenes, ¿no? En cuanto a la política. Y se ha hecho influyente por varias razones. Una de ellas tiene que ver con el tema del algoritmo que utiliza TikTok. Segundo, tiene que ver con los influencers, tiene que ver con fenómenos que se están dando en la comunicación política hoy y tiene que ver con las condiciones que la misma plataforma ofrece. Hay varias cosas que tendríamos que decir. Lo primero es que TikTok cuando nace como una app, como una aplicación de entretenimiento y humor. Una aplicación de chistecitos. Eso ha venido migrando con el tiempo. Se dieron cuenta que esos chistecitos y que ese humor pues se podía utilizar para la educación, para no solamente para el entretenimiento y también para la influencia en la política. Ahora bien, hay varios estudios que se han hecho, uno particularmente, no solamente aquí en Venezuela, eso ha pasado. En Ecuador se hizo un estudio donde el 60% de los encuestados creen que TikTok es válido para formar política, para dar contenido sobre la política y para influir pues, en la política regional. Sin embargo, y ahí hay una contradicción, solo el 15% valida 100% lo que TikTok dice sobre la política. Pareciera, es decir, es una de las conclusiones que hace el estudio, que TikTok no, que está determinado, es decir, que los políticos que utilizan TikTok no son bien vistos dentro de la plataforma. Eso es lo que llaman challenger, que son esas personas que empiezan a utilizar, que son políticos, que son figuras de renombre en la sociedad, en su país, en su nación, son una figura y comienzan a utilizar la plataforma desde el entretenimiento y pareciera que eso no cae bien. Es decir, el joven hoy busca del político no que le haga reír, sino busca del político que le dé contenido veraz y que por lo menos sean contenidos realmente satisfactorios para la búsqueda del tema que estén buscando. Por otra parte, creo que una de las cosas es el vínculo, y eso ha afectado mucho dentro de la plataforma, y creo que es parte de las razones del fenómeno, del por qué es tan influyente, es el vínculo emocional que se está creando entre el público y entre los influencers. Es un vínculo, eso le llaman, los psicólogos le llaman un vínculo parasocial. Es un vínculo, aunque unilateral, a veces es un vínculo pero tan permanente, tan sólido, que es el que está validando los contenidos políticos. La gente preguntará, bueno, pero ¿cuál es el problema que yo me identifique con uno de esos muchachos que está dando una opinión en el TikTok? Bueno, el problema está en que yo me conformo solamente con ese contenido y no, ¿ok? No lo contrasto, no lo comparo con otras fuentes y entonces su opinión se convierte en mi verdad. Y cada vez que él dé una opinión sobre cualquier cosa, yo la valido desde ahí. Es decir, empiezo a pensar, si lo dice fulano de tal, entonces es cierto. Eso crea varios problemas desde el punto de vista político y por supuesto desde el punto de vista ideológico. Yo creo que otra de las cosas, hay un ejemplo, voy a dar un ejemplo muy venezolano del problema que estoy planteando. Hay un ejemplo que es esa influencia que está teniendo, no voy a hacer nombres a ningún particular porque no se trata el podcast de eso, pero sí tengo que hablar de la influencia que está teniendo un tema sobre un sector juvenil de esta generación actualmente, que es el tema de Marcos Pérez Jiménez. La mayoría de los jóvenes que consumen TikTok empieza y ha comenzado a entender la figura de Marcos Pérez Jiménez como propositiva en la historia de Venezuela, entendiendo que los influencers que han tocado el tema no han tocado las torturas, la barbarie, la falta de democracia de la dictadura militar venezolana del 48 al 58, sino
lo que han logrado es exaltar las obras de infraestructura, que nunca las ha negado la historia, pero que en ausencia de las libertades, pues por supuesto queda muy por debajo. ¿Y qué sucede con el público? El público empieza a creer que, bueno, lo que Venezuela necesita es un Marcos Pérez Jiménez, ¿ok? Afianzar el militarismo. Y eso quizás que es el otro problema que tenemos. Otro de los elementos, bueno, en ese mismo ejemplo que estoy diciendo, de ver propositivo la figura de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, está dentro del concepto de lo que nosotros llamamos burbujas de pensamiento. Se van creando burbujas de pensamiento producto de opiniones de algunos influencers que además, porque ahí la pregunta que cabe es si esos influencers realmente tienen una tendencia por algún interés personal o tienen una tendencia porque efectivamente creen lo que están diciendo. Y ese realmente no es el problema. El problema es que generan la tendencia. Es decir, el influencer es tendencioso en la medida de que el algoritmo de TikTok lo ayude y en la medida también de sus características personales que por algo son influencers. La mayoría de los influencers son personas muy simpáticas, carismáticas y particularmente hay una característica que los define, que son personas auténticas. ¿Okay? Ahora bien, esas burbujas de pensamiento, ustedes dirán, bueno, pero ¿y cuál es el problema entonces que tengamos burbujas de pensamiento? Bueno, el problema de la burbuja de pensamiento es que te limita la diversidad del pensamiento. Segundo, te coloca dentro de un mismo canal de pensamiento, no te da participación a la crítica y terminas teniendo una sociedad realmente poco crítica y, si se quiere, una sociedad, vamos a decir, con poco análisis, ¿ok? Como con poca capacidad de poder ver cosas, las maneras diferentes y buscar distintas soluciones. Me quedo solamente con una opinión y esa opinión es mi verdad. Por otra parte, las soluciones del problema del TikTok y la política. La solución es, la solución será eliminar el TikTok, ¿no? De ninguna manera. Si nosotros que entendemos, digo nosotros los profesores universitarios que entendemos la educación como comunicación, ¿ok? Nosotros estamos entendiendo que estamos en plena transición de una comunicación que era centralizada, ¿ok? A entornos fragmentados, individualizados, entornos digitales fragmentados, individualizados. Y si nosotros no entendemos esa transición, nos podemos quedar atrás, no solamente desde el punto de vista educativo, sino desde el punto de vista social, podemos quedarnos atrás. Entonces, cuál es la solución? Como estoy diciendo que no estoy de acuerdo con eliminar TikTok, lo que nosotros tenemos es que educar en TikTok. Pareciera que nos encontramos cuando llegó la televisión en los años 50, en los años 60, que había que estar pendiente de lo que el chico o la chica en ese momento, el muchacho, veía de la televisión, porque también habían otras alternativas y otras veracidades, dependiendo del canal, dependiendo de la posición editorial que tenía el medio que tú estabas viendo, y qué hacía el profesional de aquel momento en la educación en torno al televisor, no solamente regularla en el tiempo que la utiliza, sino que le decía, bueno, mira, eso es una opinión, escucha otra opinión, ve la prensa, ve libros, ve enciclopedias que contrastan a veces con lo que el entrevistado en televisión estaba viendo. Porque el medio, lo que ha cambiado realmente es el medio. Sin embargo, les digo, el TikTok no es algo pasajero. El TikTok quedó para quedarse. Capaz no se llame TikTok. Aplicarán otras aplicaciones, se crearán con otros nombres, pero la influencia dentro de los entornos digitales va a ser permanente y va a durar durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que propongo? Yo propongo, por ejemplo, que tengamos una una serie de parámetros, ¿ok? Particularmente la intelectualidad y particularmente la educación, tiene que tener una serie de parámetros para que el ciudadano común tenga herramientas de cómo dirigirse a influencer o no influencer, pero a estas personas que están dando contenidos y que tú puedas verificarlos, que van más allá de la opinión. También podemos lograr, yo creo que una de las cosas que se puede hacer es diferenciar contenidos. Estoy dando una opinión, estoy dando una información que está verificada, que es veraz y que la puedes contrastar, pues, y que puede ser demostrada, pues, con cualquier elemento. Esto
lo estoy comentando del TikTok sin contar con el tema de la IA. Ese es otro problema que se anexa al IA. Lo que pasa es que no es tema de este podcast. Pudiéramos hacer alguno de la IA, pero la IA se mete dentro del TikTok y eso, por supuesto, crea muchísimo, es decir, agranda, universaliza el problema, porque ya no solamente es la conexión emocional con la opinión de alguien real que, bueno, pues que existe, que vive y que me conecto con sus cosas cotidianas y con sus opiniones, ¿no? Sino yo ahora puedo crear un avatar tranquilamente adaptado a las necesidades de ciertas poblaciones para influir no solamente electoralmente, sino para influir ideológicamente en lo que yo quiera o en lo que esos grupos de poder que manejen esas aplicaciones con IA lo determinen. Para finalizar, bueno, creo que para finalizar, el TikTok no es ni Dios ni el demonio. Para mí, el TikTok está formando a los jóvenes. Nosotros, los profesionales, nosotros, los educadores, necesitamos, porque sí, entender los algoritmos de cómo funciona el TikTok. Necesitamos entender la aplicación, necesitamos utilizarla para generar los valores y para educar en valores como no se usaba la televisión en su momento, para entretener, pero también para educar. Y en el caso, ¿ok?, de lo desglosado durante todo el podcast el día de hoy, que tiene que ver con los influencers, definitivamente también hay que educar a esos influencers y hacerles ver la influencia que están teniendo en la gente. Yo soy Michael Navas, gracias por escuchar otro episodio de Poliscopio.